Hace un par de años publicamos un libro con Magdalena que comentaba Arturo, 19 casos de planes metropolitanos en Iberoamérica. Por eso no es que cierre esta línea de investigación, pero bueno, es una especie de balance. Y a partir de ahí, amplio, mi marco a un concepto más amplio que es el de espacio estatal. Y dentro de ese concepto empecé a trabajar con la idea de producción, con estructuras espaciales de producción, referidas un poco como lo planteaba Doreen Massey, como los modos en que el desarrollo capitalista se refleja en los procesos de urbanización y en la distribución espacial del trabajo, y en particular en las infraestructuras. Como ustedes saben, las infraestructuras es un concepto polisémico, muy estirado, muy manoseado. Es un hiperobjeto, como decía Timothy Morton, no se puede abordar desde ninguna disciplina, y por eso me apoyé en un equipo transdisciplinar de geógrafos, arquitectos, sociólogos, economistas, historiadores, todos colegas del CEUR, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, donde trabajo. Tratamos de discutir sobre tres procesos: procesos de urbanización, procesos de innovación tecnológica y procesos de acumulación, es decir, de crecimiento económico. Y como con un acuerdo decidimos estudiar las infraestructuras físicas, que eran un poco una especie de campo neutral o un objeto cercano a todas estas disciplinas. Consideramos las infraestructuras en sentido amplio, no como redes o algo más que redes, sino como cualquier recurso importante, ampliamente compartido, construido por toda la humanidad. Lo pensábamos al mismo tiempo como tres cosas: como un medio ambiente artificial, es decir, lo que hace posible esta actividad, por ejemplo, o sea, sostener nuestras ciudades; como un entorno social también, que nos permite estar conectados, o dicho de otro modo, pertenecemos a una sociedad aprendiendo a usar las infraestructuras y estando conectados a las infraestructuras; y en tercer lugar, como el fondo invisible de la modernidad, este largo proceso que ahora aparece un poco en el caso. Las infraestructuras juegan un papel fundamental en los procesos de urbanización y configuración de las estructuras espaciales de producción, y que servían sobre todo para tres cosas. Primero, para ampliar los vectores de integración e interdependencia territorial; después, adecuarse a la singularidad geográfica e idiosincrática de cada lugar. Las infraestructuras son de hormigón, son pesadas, son duras, permanecen en el tiempo, pero en la escala macro son tremendamente maleables y adaptables a la geografía. Y en tercer lugar, también permiten adaptarse a los cambios organizativos de la producción industrial capitalista. En general, las infraestructuras hay muchos estudios sobre infraestructuras, fueron estudiadas generalmente desde ramas especializadas de las ingenierías, ramas sectoriales de los organismos estatales, miradas técnicas, tecnocráticas. Incluso más recientemente se empezaron a estudiar desde los estudios culturales, es decir, mirar las infraestructuras con lupa, la particularidad, ¿no?, local de estos grandes edificios. Sin embargo, veíamos que en todas estas investigaciones, todas valiosas, todavía se soslayaban dos aspectos que son muy importantes. El primero es la lógica espacio-temporal de las infraestructuras, en el sentido de que movilizan procesos de urbanización que atan escalas y territorios que van más allá de las jurisdicciones nacionales. Nociones como, por ejemplo, urbanismo de las redes de Gabriel Dupin, Splinter y Bison de Graham y Marvin, infraestructura extraestatal, paisajes operativos de Nikos Katsikis, son todas nociones que apuntan a superar este formalismo de la territorialidad estatal. Unidades de análisis como los municipios, las provincias, las naciones, no nos sirven realmente para entender las infraestructuras que producen un espacio que no es euclidiano, pasa por encima de todas estas modulaciones estáticas. En segundo lugar, veíamos cómo las investigaciones se olvidaban un poco
construcción de las infraestructuras está condicionado por las huellas de las distintas fases de la innovación tecnológica en el entorno construido. En este sentido, las redes infraestructurales de cada revolución tecnológica se superponen, se condicionan mutuamente, tienen lógicas de diseño, lógicas espaciales que nunca se dan sobre una tabla rasa, y si bien la concepción de estos paradigmas tecnológicos se piensa de manera universal, cuando aterrizan en la Tierra, en el territorio, nunca se dan de manera lineal, nunca se dan de manera idéntica en diferentes lugares, y veíamos que esta condición es fundamental para entender la relevancia de esta juxtaposición de la realidad rugosa, heterogénea, desigual, de la difusión tecnológica en las regiones periféricas, regiones de origen colonial, tal como podemos ver en los paisajes latinoamericanos, como los nuestros, caracterizados por lo que algunos autores denominan modernización inconclusa, modernización incompleta. Entonces, a partir de estas cuestiones, pretendo básicamente explorar cómo se vinculan las infraestructuras de cada revolución industrial con la espacialidad del entorno construido. Esto en relación a la urbanización y a la innovación tecnológica. Básicamente pretendo mostrar cómo las huellas de cada revolución tecnológica tienen una inercia, influye en la división espacial del trabajo. En ese sentido, no solamente me interesa la forma de las infraestructuras, sino cómo se superponen los principios de estructuración y de superposición. Y para esto propuse una investigación flexible, sobre todo exploratoria, recién empieza. Me apoyo en técnicas cualitativas, sobre todo análisis documental, mapeo reflexivo, tomo parte de algunas técnicas de Mario Gandelsones, Bernardo Secchi, la urbanística descriptiva. También trato con esto de mostrar un poco proyectos implícitos de estas infraestructuras ocultos en el territorio. Es un trabajo medio de arqueología, pero también están ocultos en las representaciones oficiales, los mapas estatales. Además, propongo un análisis multiescalar, apoyándome en este clúster analítico de Jessop y Brenner, que de algún modo permite analizar interconexiones entre territorios, lugares, escalas, redes. La idea es superar las típicas investigaciones como más unidimensionales, plantear una cosa más multidimensional. Bien, dentro del conjunto de infraestructuras físicas voy a hablar sobre los puertos, eso está en el título. Los puertos son infraestructuras muy sofisticadas, muy estratégicos de la economía de cualquier lugar, de cualquier territorio. Son áreas productivas especializadas, constituyen formas de socialización cuyo espacio es al mismo tiempo un territorio de poder, un espacio de competencia, un espacio de cooperación entre lógicas locales y globales. Y en particular voy a hablar sobre el puerto de Buenos Aires, que es un caso interesante. Lo puedo justificar en tres cuestiones, digamos, tipológicas. Primero, la relevancia histórica, dado que este puerto es anterior a las áreas urbanas modernas, refleja la superposición de todas las huellas de las revoluciones tecnológicas. En segundo lugar, el puerto tiene una ubicación estratégica en la desembocadura del Río de la Plata. Es un eslabón, digamos, fundamental de toda la red ferroportuaria que condiciona, le da forma al sistema urbano argentino, a la explotación agroindustrial también de la región pampeana, que tiene, digamos, se puede ubicar, se puede escalar a escala de todo el planeta. Y la tercera condición tiene que ver con la tensión entre necesidades de la logística propias del puerto e iniciativas de renovación urbana. El puerto, como saben, está dentro de la ciudad, está pegada a la mancha urbana y por lo tanto siempre genera fricciones con el desarrollo inmobiliario. Es uno de los terrenos más caros de la ciudad y todo el tiempo está la opción de quitarlo, de moverlo.
Además, voy a estudiar la evolución del puerto en dos periodos, dos revoluciones tecnológicas, la segunda, que es la era del vapor, y la tercera, que es la era del acero, un horizonte temporal más o menos de mediados del siglo XIX a principios del siglo XX, que son dos periodos durante los cuales se conforma prácticamente todo el sistema urbano argentino, tal como lo conocemos hoy. Esa forma sigue hasta hoy en día y está atado también a la lógica de la división escalar del poder político, impulsado por los incipientes imperios industriales de ese momento, sobre todo en Inglaterra. Pero antes de entrar en el caso, me gustaría repasar algunos conceptos que me parecen clave, conceptos básicos sobre los cuales construí esta investigación. Como les decía al principio, es un trabajo que impulsamos con un equipo transdisciplinar, por lo tanto cruzamos varios marcos teóricos. El resultado es una aproximación bastante ecléctica. Ayer hablábamos del eclecticismo en la tesis de Isabel. Para mí es una riqueza, es algo robusto de la investigación. También hay que tener algunas precauciones. El primer concepto tiene que ver con la epistemología del urbano. 50 años de giros espaciales, dimensiones, analíticas, momentos de urbanización, desde Lefebvre hasta Brenner, pasando por Smith, Zoya, entre otros. Dentro de este marco me interesa la idea de espacio estatal, que ya les comenté un poco, que el Estado produce una territorialidad muy particular, una territorialidad selectiva que siempre beneficia algunos espacios por sobre otros, algunos actores por sobre otros. Otro concepto importante es el de urbanización capitalista de Cristian Topalov, que muestra un poco cómo las infraestructuras aparecen como medios constituidos por el Estado para la acumulación capitalista. Las infraestructuras físicas comunes también, es decir, como dispositivos que permiten controlar el tiempo y el espacio, que son esenciales para nuestro hábitat modernista, un poco como lo planteaba Bruno Latour y Paul Edwards, digamos, esa estructura invisible que hace posible que todo esto, que esto pase. Estructuras espaciales de producción, de 2006, que nos cuenta un poco, da cuenta de estos ciclos de regulación e inversión estatal que conforman capas geológicas de infraestructuras heredadas del pasado, en línea con la idea de palimpsesto de André Corbós, estas capas materiales que conforman el entorno construido. La idea más reciente de capitalismo infraestructural, cómo las infraestructuras atraviesan fronteras nacionales, construyen geografías planetarias de inclusión y exclusión, y cómo eso lo vuelvo a atar a una teoría más clásica, la de la valorización del capital, que ya planteaba Harvey a principios de los 80, esta tensión dialéctica entre capital fijo y capital móvil, entre infraestructuras físicas y arreglos institucionales, que se ata con el último concepto, que es el de paradigma tecnoeconómico, que de algún modo está en el centro de esta investigación. Me voy a detener un poco sobre este concepto. Es una idea acuñada a finales de los 80 por dos investigadores, Christopher Freeman y Carlota Pérez, dos economistas. Lo que nos dicen es que cada revolución tecnológica establece nuevos paradigmas que afectan a todos los sectores económicos y sociales, reflejan cambios en la productividad, en los costos, en la disponibilidad de recursos. En esta tabla, no sé si llegan a leer, aparecen estas 5 revoluciones industriales que identifica Freeman y Pérez, pero también las tecnologías, industrias claves que aparecen en cada momento, y lo que más me interesa son las infraestructuras asociadas también a cada momento que configuran de una manera determinada el entorno construido. Además, cada revolución tecnológica coincide más o menos con los ciclos largos del capital que ya planteaba Kondratyov, y cada ciclo, como
se incorpora su propia infraestructura y además incorpora diseños espaciales específicos que se convierten en diseños dominantes. Esto es lo que me interesa como arquitecto y urbanista. En esta tabla similar, es un poco más fina, más completa, aparece en el libro de un poco como la evolución de cada paradigma económico no solo se manifiesta en los cambios tecnológicos, sino también en marcos regulatorios, instituciones estatales que resuelven y postergan las crisis de capital. Acá se puede ver, no sé si llegan a ver unas franjas grises que muestran un poco cómo estas ondas largas se relacionan con las crisis económicas y con un paradigma. Justamente cuando termina la crisis aparece el nuevo paradigma. Dicho de otro modo, el paradigma se inventa, esta nueva tecnología se inventa para resolver esa crisis económica. Este es un zoom de esa curva, sobre todo la parte ascendente, en la cual Carlota Pérez muestra como 4 fases recurrentes de cada paradigma: el nacimiento, la disrupción, un poco de agitación y desarrollo, sinergia y madurez al final de cada paradigma. Y lo más interesante, por lo menos para mí, para esta investigación que estoy haciendo, son estas ventanas de oportunidad que pueden tener los países periféricos dentro de esta curva. Y son dos momentos en los cuales llegar a incorporar tecnología o tecnología barata. Uno es al principio, cuando las tecnologías son genéricas y realmente no se sabe si van a funcionar, y las otras al final, cuando las tecnologías son maduras y empiezan a estar en desuso. Las dos ventanas son, digamos, económicas, entre comillas, pero también implican riesgos. Siguiendo con estos técnico que estoy trabajando, permítanme comentar 2 o 3 cositas conceptuales sobre los puertos. Infraestructuras, como saben. ¿Por qué los puertos? Básicamente, como les contaba, porque son esenciales para la economía de cualquier territorio, son los estratégicos que facilitan la producción y el consumo. Dentro de los estudios urbanos, los puertos aparecen como un mapa que nos permite una relación conflictiva entre urbanización y cambio tecnológico. Piensen, por ejemplo, que los barcos cambian mucho más rápido, cambian de tamaño muchísimo más rápido que los puertos, que las infraestructuras. Acá hay un problema, sobre todo un problema de escala, de economía de escala. Por eso las infraestructuras portuarias siempre tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías, o caen en desuso o directamente se abandonan. Pensemos, por ejemplo, cómo la tecnología de containers que apareció a finales de los 50 permitió que un montón de puertos anacrónicos, mal ubicados, al incorporar esa tecnología, puedan volver a ser competitivos. Entonces, cómo un cambio tecnológico puede dar vuelta realmente a la situación. Y en este sentido, esta apariencia como inmutable de las infraestructuras es engañosa. Son no de hormigón, son pesadas, son de piedra, pero el día que se inauguran ya entran en obsolescencia, ya está. Más en países periféricos, donde podemos hablar de cierta precariedad tecnológica, modernizaciones fallidas, tengo que hablar de tecnologías criollas, tecnologías en género, para caracterizar nuestros territorios. Además, los puertos tienen una administración bastante compleja entre gobiernos nacionales, municipales, entidades autónomas, privadas. De hecho, son tan complejas que se convierten en espacios blindados, heterotopías. Para nosotros, ciudadanos de a pie, es un muro. No sabemos qué pasa del otro lado, qué están haciendo realmente. Además, podemos hablar de las empresas navieras, operadores logísticos, que son realmente un capítulo aparte, verdaderos oligopolios, controlan todas las estrategias económicas, la localización de las inversiones. Y por último, quisiera hablar de los territorios portuarios, que no son solamente este espacio, el hinterland que aparece en la espalda del puerto,
sino también todos los destinos internacionales conectados por el transporte marítimo. Ambos territorios eh, tienen una relación dialéctica, son parte de una misma estructura espacial de producción, un poco en línea con lo que planteaba Edward Soya, esta idea de exópolis, una sola ciudad cuyas partes están en continentes diferentes. Bien, a partir de todos estos conceptos básicos, me gustaría ahora sí dar cuenta de estos patrones, principios de estructuración espacial del puerto de Buenos Aires en este arco temporal de estas dos revoluciones tecnológicas. Veamos qué pasó durante la era del vapor. Como les contaba al principio, los puertos como, como el de Buenos Aires surgieron en la segunda revolución tecnológica, mediados del siglo XIX, impulsados por economías de aglomeración, el auge de las piezas estandarizadas, tecnología de la máquina de vapor alimentada por carbón, sin la aparición de los buques transatlánticos, pero sobre todo sin la aparición de la locomotora, como esta, la porteña, no se hubiera podido colonizar Argentina, no existiría como Estado. La información cartográfica, los relevamientos topográficos, políticas, estrategias de poblamiento fueron cruciales para planificar la ocupación del territorio, básicamente por colonos europeos, la aristocracia cercana al gobierno conservador en ese momento. El hinterland portuario comenzó a expandirse, no solo por innovaciones tecnológicas, sino también por el financiamiento de empresas inglesas. Esto es algo bien conocido. La construcción de ferrocarriles, movilizaron campañas militares para conquistar todo el territorio de La Pampa, ocupado por comunidades originarias, fundar nuevos pueblos, que en realidad no eran precisamente pueblos, sino espacios de servicio, espacios técnicos para la actividad agroindustrial. Y a mediados del siglo XIX, Buenos Aires dejó de ser un enclave colonial para convertirse en un polo de centralidad anclado a las redes ferroportuarias de este incipiente sistema mercantilista. Hay que decir que, pese a todo este auge comercial, Buenos Aires no tuvo un puerto propiamente dicho hasta principios del siglo XX. Los buques no podían amarrar, tenían que dejar sus mercancías, pasarlas a otros buques más pequeños que llevaban esas mercancías hasta la playa. No existía un muelle realmente, un espacio totalmente precario. Y durante ese momento pasaron también por Buenos Aires decenas de ingenieros, en su mayoría ingenieros británicos. Muchos venían de trabajar en otras colonias que pasaban, digamos, por el mismo proceso que pasaba Argentina y Buenos Aires. Otras colonias inglesas, pienso, no sé, Australia, la India, Estados Unidos, propusieron todos proyectos para modernizar el puerto de Buenos Aires, pero ninguno se construyó realmente por tensiones entre el gobierno nacional y gobiernos locales. Todavía se estaba cocinando el Estado argentino en un contexto de, digamos, guerra civil, por llamarlo de algún modo. Y lo único que se construyó en ese momento fue la aduana frente al fuerte diseñado por el ingeniero inglés Edward Taylor, en este estilo muy clásico, muy purista, este semicilindro sin ornamentos, con una simetría perfecta, marcada por un ancho de 300 metros, que aparecía como una especie de expresión cabal de estos nuevos equipamientos del poder del naciente Estado liberal y unitario argentino. Vamos ahora qué pasó en este segundo periodo de estudio de la era del acero. Después de la depresión de finales del siglo XIX, se estableció una nueva revolución industrial basada en las economías de escala, la estandarización universal. Acá el nuevo paradigma impulsó la construcción de nuevas infraestructuras. Ahora hablamos de la red eléctrica y la red del telégrafo. En Argentina estamos en un periodo liberal, es el oligarquía que gobernó durante casi 30 años, se dio totalmente la administración del puerto a empresas argentinas que después tercerizaban la gestión a compañías inglesas.
que al final monopolizaban todas las operaciones. Y esta estabilidad política entre 1880 y 1915 permitió que en solo 30 años se construya la mayoría de los puertos de ultramar en Argentina, prácticamente toda la red ferroportuaria, eh, para servir a la creciente demanda de productos agropecuarios, expandir el suelo productivo. En solo 30 años se construyeron 44.000 kilómetros de vías, consolidando este patrón radioconcéntrico de la región pampeana, tensado de un único punto que es el puerto de Buenos Aires. Buenos Aires en este contexto saltó etapas en muy poco tiempo, pasó de no tener puerto a la era de los muelles largos, los muelles simples y modernos, sin siquiera pasar por la era de los canales. Sin embargo, hay que decir que la construcción del puerto fue bastante conflictiva, se dio en el contexto de una guerra bastante larga entre el gobierno nacional, que había cedido la ejecución del puerto a Eduardo Madero, que era una especie de pirata inmobiliario que defendía o representante de capitales extranjeros frente al Departamento de Ingenieros, encabezado por Luis Huergo, entre paréntesis, el primer ingeniero civil de Argentina, que defendía intereses locales e intereses más tradicionales. Y esta guerra se expresó en el concurso para el puerto de Buenos Aires, que se pueden ver los dos mapas, los dos planos del concurso, arriba el de Huergo y abajo el de Madero. Cualquiera que haya ido, estoy seguro que todos fueron a Buenos Aires, conocen el puerto de Madero, que fue obviamente el que ganó. Pero, como saben, también ese puerto no funcionó nunca. El día que se inauguró ya no funcionaba, había buques más grandes, no entraban en los diques, no pasaban por las esclusas. Era una tecnología ya vieja del paradigma anterior. Más tarde intentó solucionar el problema, diseñó una especie de expansión encima del puerto de Madero con los muelles largos, y más tarde, en 1908, se convocó a un nuevo concurso para la producción del puerto nuevo. Perdón. Ahora sí, el concurso lo ganó Huergo, que fue como una especie de revancha. Finalmente pudo implementar este puerto, implementar los muelles largos correspondientes al nuevo paradigma. Bien, hasta este punto vimos un poco cómo la incorporación de las innovaciones de, de cada revolución tecnológica tuvo algunos impactos en el puerto de Buenos Aires y su territorio. Hay una serie de representaciones escalares que explican un poco mejor estos patrones espaciales resultantes de los impactos de la tecnología en el espacio. Bien, empezando por la escala macro, como durante la Buenos Aires pasó de ser un satélite colonial a un enclave logístico mercantilista que permitió el transporte y concentrar los mercados según la división escalar del poder político. Por su parte, la región también argentina, un poco como se puede ver en el mapa de abajo, se pensó, se diseñó como un funcional dentro del modelo mercantilista global, similar a otras regiones agropecuarias, agroindustriales, en otros territorios coloniales, India, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, todos ocupados con la misma lógica infraestructural, las mismas estaciones. Si ven fotos de esa época, parecen como territorios intercambiables. En escala macro, durante la era del acero, Buenos Aires se convirtió también en un eslabón que articuló dos asentamientos en Europa y en América, en dos continentes. Un poco como se pueden ver estos esquemas, del lado izquierdo sería como una especie de representación de este patrón más americano, del lado derecho el patrón más europeo. Surgió un sistema horizontal de ciudades industriales especializadas, complementarias. Lo que se dio, un poco como la región pampeana, es una estructura más vertical, más regional, de explotación agropecuaria basada en el modelo mercantil, apoyada en dos redes isótropas.
Una es la red regional para subdividir latifundios. En Argentina fue la ley de Avellaneda, muy similar a la que implementó Jefferson en Estados Unidos, o sea, modular todo el territorio nacional. Y otra red radial ferroviaria tensada desde Buenos Aires. En la escala meso se puede ver un poco mejor estos dos sistemas dialécticos articulados por el puerto. En los esquemas de la derecha podemos ver cómo el crecimiento de las ciudades europeas organizadas con una misma estructura feudal, junto con la demanda de materias primas, impulsó este establecimiento de asentamientos urbanos regionales en América, adecuados a la agricultura de cereales y ganadería, siguiendo este modelo mercantil basado en el comercio de larga distancia. Y solo a partir de ese momento se puede desarrollar este sistema o consolidarse este modelo de asentamientos de lugares centrales que configuró el sistema urbano europeo, que es el esquema debajo de todos, que es un poco el modelo que tiene Europa hasta hoy en día, de ciudades más o menos complementarias, tal como lo conocemos. En escala meso, siguiendo un poco el esquema que está abajo a la izquierda, los hinterlands portuarios se expandieron, se superpusieron no solo a la antigua división política colonial, sino también a la nueva modulación de los estados liberales, a esta modulación de las provincias, y muestra un poco cómo los territorios nucleares de los puertos tergiversan la modulación estática de las nacientes provincias argentinas. Por último, en la escala micro, podemos ver cómo la infraestructura ferroportuaria se tuvo que adecuar a estructuras heredadas comercio tradicional, complejos arreglos institucionales, sobre todo la división del suelo rural. Argentina tenía enormes parcelas que dificultaban la actividad agroindustrial. Y lo que más me interesa es el dibujo que aparece a la derecha, mostrar un poco cómo en la escala micro desde su origen el puerto de Buenos Aires mostró signos claros de anacronismo, anacronismo por la incorporación de criterios tecnológicos obsoletos y anacronismo por la concentración de inversiones estatales en un único distrito sin un criterio integrador. En este sentido, se puede ver que desde el punto de vista técnico, Buenos Aires no es un muy buen lugar para poner un puerto, es un lugar playo, demanda dragado crónico, un montón de forzaduras para llegar hasta el puerto. Ya a finales del siglo XIX, Buenos Aires era una ciudad grande, consolidada, era realmente difícil llegar con las vías férreas hasta ese lugar. Sin embargo, después que eh, fracasó el Puerto Madero, cuando hubo que proyectar un nuevo puerto, en vez de buscar un lugar con más cintura, con más espacio, el ingeniero Carlos Pellegrini, presidente en ese momento, pidió construir el puerto frente al casco histórico, frente a la Casa de Gobierno, a 10 cuadras, a 1 kilómetro del antiguo puerto. Y en este sentido, bueno, queda claro que el peso simbólico es como mucho más fuerte que la racionalidad técnica. El puerto en ese sentido no es solamente una infraestructura de logística, sino que es un elemento sociocultural central en la configuración de la identidad pampeana y la idiosincrasia porteña. Y a pesar de todas estas dificultades funcionales, a lo largo de prácticamente un siglo se pudo naturalizar esta relación o integración entre puerto y ciudad en una única estructura urbana que no deja de ser una particular estructura productiva. Bien, para cerrar, dos o tres reflexiones o primeras conclusiones. En primer lugar, que el estudio de las infraestructuras desde esta perspectiva de los paradigmas tecnoeconómicos revela una lección fundamental. Cada red infraestructural sigue un ciclo de vida y un patrón de desarrollo que solo se puede entender en periodos de evolución histórica. Sin embargo, hay que decir que
esta difusión de la tecnología no sigue un proceso uniforme. Por un lado está impulsado por la lógica de la acumulación de capacidades tecnológicas y sociales, sobre todo determinada por los países centrales que definen los paradigmas, y por otro lado la difusión de la tecnología que está moldeada por la construcción específica, construcción social, construcción histórica de la selectividad estatal, que se evidencia en esta superposición de capas geológicas de infraestructuras físicas, este palimpsesto que configura el entorno construido, que son básicamente las ciudades que habitamos. En este sentido, el estudio de las infraestructuras es importante para entender los procesos de urbanización y en particular los puertos como infraestructuras tienen implicancias urbanas, técnicas sociales, también culturales importantes. Vimos un poco cómo el puerto de Buenos Aires reflejan estas dos revoluciones, cuando se consolidó como un eslabón clave de la división escalar del poder político, del poder económico mundial, un eslabón, un punto que articula dos continentes, dos sistemas urbanos totalmente distintos. Sin embargo, pese a esta voluntad política del gobierno para insertar el país en los mercados internacionales, la construcción de las infraestructuras para que esto sea posible, al menos en estos dos periodos, siempre evidenció una especie de estilo tecnológico caracterizado por el anacronismo. Y pese a la centralidad que tiene Buenos Aires, la modernización del puerto siempre fue lenta, fue intermitente, por tres cosas: el desfase entre la aparición de nuevas tecnologías y su implementación efectiva, la elección de tecnologías y diseños en desuso, en este caso los diques cerrados, y las tensiones entre innovación que demanda el comercio global y las estructuras locales heredadas. Y acá aparecen algunos factores un poco más sutiles, incluso de naturaleza extraeconómica, como por ejemplo la ambigüedad que se da entre la configuración del Estado argentino, entre modernización y representación, entre la necesaria apertura que demanda la logística del mercantilista internacional, que es un sistema abierto, y el determinante de la forma radioconcéntrica de la red ferroportuaria pampeana, que es un sistema cerrado, entre el dinamismo de la competitividad del capitalismo industrial y la fijación del puerto en la capital del país, pensado como un lugar de inversión diferenciada, entre la necesidad de espacio y holgura para incorporar nuevas infraestructuras que demandan los nuevos paradigmas y todos los obstáculos que produce la estratificación de infraestructuras obsoletas movilizadas por el mismo proceso de inversión y acumulación concentrada en el mismo punto, en el mismo lugar, simbolizada por este tenaz formalismo del centralismo porteño y pampeano, que al final termina obstaculizando este anhelo histórico argentino de modernización y de centralidad. Bien, bueno, lo dejo ahí. Gracias por la atención. Muchas, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Ahora doy la palabra a Giovanni Vecchio para los comentarios. Bueno, muchas gracias Pablo por la presentación y felicitaciones por el resultado. No sé si agradecer por el desafío que me dejas de tratar de hacer comentarios que puedan tocar algunos de los elementos, digamos, de un trabajo que da cuenta de una riqueza por enfoques teóricos que se movilizan, por dimensiones también y direcciones que se podrían seguir explorando, que claramente van mucho más allá del espacio de lo que permite mostrar una presentación, pero encontré súper interesante la mirada y capaz además de conectarse con muchas dimensiones relevantes de los estudios urbanos, de la planificación, de muchas otras disciplinas también, como bien mostrabas en lo que mostrabas. Entonces eso me parece algo súper interesante y anoté algunos puntos que espero puedan tocar algunos temas que se puedan quedar seguir conversando. Y el primero, que quizá, bueno, es un poquito más obvio, como lo interesante de cómo se evidencia la infraestructura como un soporte no solo físico, sino efectivamente, como decía, algo que termina generando un entorno social, obviamente teniendo un impacto en el espacio, vinculándose en transformación de la sociedad. Pensaba por
un poco por asociación a una película, Petróleo Sangriento, que mostraba justamente el desarrollo de la industria del petróleo en California, y muestra eso, como la llegada finalmente de la infraestructura que permite que el pozo de petróleo venda su producto al resto del país, genera no solo cambios en el paisaje y lo más esperable, sino otras formas de comunidad y termina generando una transformación mucho más profunda. Entonces, lo que mostrabas creo que es súper interesante en este sentido, también por todas las dimensiones que quizás no están en esta presentación, pero podrían efectivamente seguir explorándose en esa dirección. Y lo otro interesante, cómo el puerto termina siendo un elemento que pone en relación diferentes modelos territoriales, como en el caso de Argentina, un modelo más basado como en la malla ortogonal, como en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Europa, el modelo más jerárquico, como los cristales, pero como el puerto termina siendo algo que va mucho más allá de su entorno inmediato a la hora de estar generando ese tipo de influencia. Y en ese sentido, algo que me parecía interesante y lo empiezo a plantear quizás como pregunta, porque me parece que esta lectura de los puertos, aunque esté vinculada a su rol en la producción del espacio, en relaciones económicas también que permiten y que lo generan, etcétera, no sé cómo se relaciona con un concepto muy discutido como el de extractivismo, porque me da la idea que esta mirada muestra algo diferente de alguna manera, más que enfocarse solo en lo que se extrae de algún lugar y se manda hacia otro y se inserta en otros circuitos de producción económico, etcétera. En este caso se da cuenta más bien de un intercambio y de un impacto que también involucra el territorio. Entonces, ahí no sé si es un concepto que has o han considerado y cómo se relacionan con esto, porque me parece que de la lectura que das del puerto y su huella justamente en el espacio, hay algo que de alguna manera va un poco más allá de esta lectura. Y eso me parece interesante también pensando en cómo esto se puede vincular, por ejemplo, o cómo estas categorías interpretativas se pueden conectar justamente a nuevas tecnologías que hoy día se están discutiendo, se están empezando a implementar. Se mencionaban antes centro de datos, piensa el hidrógeno verde, en el caso de Chile también, que son todos elementos que además muchas veces justamente tienen vinculación con infraestructura también en el ámbito costero y que sus categorías, digamos, interpretativas pueden beneficiarse, ¿no?, de la lectura que hacen en el caso del puerto de Buenos Aires. Hay otras dos dimensiones que me parecían interesantes que también plantearlo en términos de pregunta. Y la primera pensando justamente en la dimensión física y espacial de los puertos y en esta obsolescencia no programada, pero estructural casi de todas las infraestructuras. Y una pregunta es si se puede decir que de alguna manera existen ciclos de la infraestructura, o más bien ciclos de la dimensión espacial de la tecnología que van en paralelo con los ciclos de la tecnología de Kondratiev que mostrabas, pero que de alguna manera tienen otra dimensión temporal, porque la tecnología probablemente avanza más rápidamente de lo que son sus soportes espaciales. Y de alguna manera eso sí es posible como identificar ciclos urbanos de la tecnología, aunque con lógica quizás diferentes respecto a lo que son los ciclos de, digamos, económicos tales. Esto, y a partir de eso también, una pregunta respecto a lo que también son las etapas que no mostraste, ¿no?, del puerto de Buenos Aires. ¿Cuánto de lo que entra en crisis y finalmente en algún momento tiene que entrar en crisis o porque nació obsoleto o porque efectivamente se ve superado por alguna otra, digamos, innovación tecnológica? ¿Cuánto de lo que entra en crisis en el caso de Buenos Aires, su puerto, se logra mantener? ¿Cuánto se convierte? ¿Cuánto simplemente se queda obsoleto y termina tomando otra trayectoria de desarrollo o evolutiva en este sentido? Y como última dimensión, otro tema que me parecía interesante, que no me aparecía tan directamente, pero constituye también, ¿no?, el tema que analizaste, es la dimensión más relacional e institucional, porque finalmente menciona cómo los puertos son objetos complejos, cómo requieren formas de administración y planificación que son propias. Y entonces,
la pregunta es si por un lado los puertos son solo producto de formas de poder, de esquemas institucionales, o si a su vez generan también específicos esquemas institucionales, pensando en instituciones como formas de relacionarse entre diferentes actores. Y finalmente, además, si esta categoría permite también dar algunas claves para enfrentar de mejor manera los desafíos que enfrentan ámbitos como estos, considerando algo que mencionabas ya al comienzo, que finalmente los puertos y toda la dimensión territorial que terminan movilizando es algo que va más allá del espacio boliviano, de su delimitación estática, y entonces la pregunta un poco si esto ir más allá de ciertos límites administrativos, físicos, implica también generar nuevas formas de relación entre diferentes actores que se involucran justamente en la producción y la mantención de los puertos. Eso hay como preguntas. No sé si abrimos ya la pregunta ahora o... Ya, perfecto. Gracias, Giovanni, por tus comentarios y preguntas. Doy la palabra a Pablo para que haga la devolución y luego abrimos la mesa, si es que preparen sus preguntas. Bueno, muchas gracias por por el comentario y las preguntas. De entrada decir que esta mirada sobre la tecnología no es un interés sobre la tecnología en sí mismo, sino que es como una nueva lente para entender cosas que yo ya venía estudiando, que son por un lado los procesos de urbanización y por el otro lado procesos de planificación. Y mirarlo desde la lente de los paradigmas tecnológicos o tecnoeconómicos permite casi como reescribir toda esa historia, o sea, volver a explicarlo, que era un poco lo que contabas al final, de que me preguntabas sobre los ciclos urbanos. Eso no está escrito desde el punto de vista desde el punto de vista de los paradigmas tecnológicos. Hay algunos intentos, pienso en la ciudad de las cuatro estaciones, de Banham, o de cruzar tecnología. Tafuri también escribió algo sobre eso, pero no está sistematizado realmente. Entonces, es como volver a reescribir y a contar esa historia de la urbanización desde la tecnología con nuevas causalidades y nuevas explicaciones. En relación a lo del extractivismo, yo me centré en estos dos periodos, pero podría ya hablarse de extractivismo. Eh, Esta es como una especie de investigación, primera investigación testigo. No es que me interese ese periodo en particular, ni siquiera es que me interese el caso del puerto de Buenos Aires, pero necesitaba unos casos para testear la metodología y el marco teórico. O sea, con lo cual son como casos oportunistas. Tampoco, si bien tengo pensado seguir estudiando algunos puertos, no es que esta investigación se base en los puertos. Eh, el extractivismo sí tiene mucho que ver con esto. Es un tipo de investigación, un objeto de estudio que está en auge. Pienso en las investigaciones de Martín Arboleda, pero entre otras cientos de investigaciones que se habilitan a partir de una lectura que para mí tiene que ver con un resultado último de los giros espaciales, que es esta urbanización planetaria de Neil Brunner. Digo, solo por mencionar la punta del iceberg. Hay muchas más cosas, pero ya Topalov en la década del 70 decía que no se puede entender la ciudad por su skyline o por sus edificios o por su paisaje, sino por su relación dialéctica con otros territorios, otras ciudades que están en otros continentes, que participan de la misma cadena de producción, distribución, consumo. Y en ese contexto, dentro de la división internacional del trabajo y del espacio, algunos países son productores de materia prima, otros tienen los productos industrializados, etcétera. Argentina le tocó eso, ¿no? Ser un país agroindustrial. Estados Unidos en ese momento también tenía un perfil similar, pero con un desarrollo muy distinto después de la independencia, que se hizo un país industrial.
Eso genera una inercia. Igual, más allá de las historias particulares de los países, esto tiene que ver con una mirada metodológica y conceptual, de que a la hora de estudiar cualquier ciudad, sí o sí tiene que entrar en relación una dialéctica con otros territorios y la historia larga también. Historia larga es la historia hasta moderna incluso. Acostumbrarnos a eso creo que es quizás lo más novedoso dentro de los estudios urbanos, para mí. En relación a las tecnologías que preguntabas, todavía no termina de ser una investigación aplicada. Esta es todavía está se está cocinando la cuestión más metodológica. Eh, Empezamos a trabajar con el último paradigma, que es el de las telecomunicaciones, y que da otra forma de ciudad. Creo que, no sé si lo comentábamos contigo ayer, la infraestructura básica de las telecomunicaciones es la banda ancha, fibra óptica, tecnologías mucho más maleables, mucho más finas, casi invisibles, que más que cambiar el paisaje, lo que hacen es revivirlo. Paisajes anacrónicos, de pronto vuelven a ser redituables, se pueden habitar, se pueden volver a producir renta. Eh, de pronto, no habrá eso, pero sí aparecen algunas tensiones. Hoy hablábamos, bueno, de la esperanza del planeamiento a partir de las nuevas plataformas. Habría que ver, habría que ver hasta qué punto las nuevas tecnologías pueden tergiversar o cambiar el rumbo de la histórica división eh, internacional del trabajo. En Argentina todavía hay gente que está esperando, bueno, cuándo llega la industria, como una cuestión de desarrollo, pero también de objetivo político, de primer. Bueno, eso está por verse. Después, esto que comentabas de los ciclos urbanos, eh, hay un desfasaje propio de los paradigmas que comentaba en la presentación. Una cosa es cómo se piensan, cómo se conciben de manera teórica y universal. Cada revolución tecnológica, cada tecnología se piensa sin espacio y sin territorio, aunque tiene lógicas espaciales, pero después cuando se implementa es otra cosa. Y a veces tarda, y a veces aparecen inercias, aparecen desarrollos diferenciados, ahí entra la selectividad estatal también, eh, y ahí entran estos ciclos urbanos, que lo tengo como un objetivo quizás. En relación al puerto de Buenos Aires, ¿qué es lo que cambia? ¿Cuáles son como estas cuestiones críticas? El puerto de Buenos Aires sigue vigente, tiene una enorme presión inmobiliaria, es el terreno más caro de Buenos Aires, pero todavía sigue ahí. Tiene un plan director que, digamos, la estrategia básica es crecer sobre el río, no tiene espacio, no tiene nada. Es un puerto de containers, ya no compite con otros puertos cerealeros como el de Rosario y otros que están sobre la costa del río Paraná. Sí, se mantiene ahí y tiene como esa inercia histórica, técnica, cultural, económica, pero planes de sacarlo está todo el tiempo en crisis. eh, y sí, hay que hacerlo grabado, crónico, es bastante deficitario. O sea, es una crisis continua, está en crisis. En relación a las instituciones portuarias, bueno, conozco la de Buenos Aires, conozco la de Montevideo, conozco algunas, la de Barcelona, por ejemplo, son todas muy diversas. Hay mucha creatividad institucional también. A veces se arma una zona franca, a veces el puerto depende del municipio, a veces depende de la nación. Bueno, es un espacio de poder, básicamente, de poder económico, de poder territorial, de poder espacial también, siempre en disputa. Y la última cuestión de esto que comentabas de los hinterlands, lo que más me interesa es esta lógica no euclidiana, que también
no termina de calar en el mundo del planeamiento y de los estudios urbanos. John Friedman hablaba de eso. Las infraestructuras nos enseñan a pensar por encima de estas modulaciones como estáticas y perfectas sobre las que se monta todos los códigos urbanos y un montón de normas y leyes. Muestran el verdadero dinamismo, las verdaderas estrategias de desarrollo económico frente al formalismo de las jurisdicciones. Las infraestructuras son verdaderas, o sea, muestran la verdadera estrategia económica y lógica del mercado, lógica del capitalismo industrial. Bien. No sé si respondí a tus preguntas. Gracias. Yo disculpas que están haciendo un poco de ruido en el patio. Se supone que partían a las 2:30, así es que paciencia. Ahora abrimos la mesa para que, no sé si alguien quiere comentar, preguntar, complementar. ¿Vale? Gracias, Pablo. Súper interesante. Estamos expectantes de lo que salga aquí en la investigación. También. Gracias. Yo pensé todo el tiempo, bueno, desde que leí el título de la charla, es como del cierto que tiene infraestructura en la conducción del desarrollo urbano y de la urbanización. Me gusta más importante que el de la planificación, que el del planeamiento. La falta de coordinación, nosotros lo vemos, ¿cierto? Permanentemente entre las decisiones de inversión en infraestructura y la de planeamiento. Entonces, quería hacer una pregunta, tenía que ver con el planeamiento como telón de fondo desde un punto de vista como conceptual, pero también en el caso de Buenos Aires y su puerto, en este momento, ¿qué está pasando con el planeamiento? ¿Qué tengo que decir? Esto ocurre a pesar del planeamiento. ¿Qué rol juega ahí en esas decisiones? Y la otra pregunta también para el caso de Buenos Aires, el puerto, si nos cuentas un poquito cómo pillan estos impulso en la urbanización, no sé, yo pensaba en la densificación, una ciudad que es cierto que se moderniza, me imagino que tiene mucha relación con el surgimiento de los barrios que están en su entorno, en que van a vivir, en los paradigmas, no sé, estéticos, no sé, como que un poquito de esa historia. Yo sé que no es el foco, pero no, Bien, bien, súper. Sí. Si juntamos algunas preguntas. Sí, una breve. Es que de la Magdalena, claro, no estamos, entonces yo tomo el caso, bueno, primero felicitar la presentación, uno siempre aprende con Pablo cuando expone, digamos. Yo quería preguntarte sobre lo que decía la Magdalena, si independientemente del caso de Buenos Aires, a veces como que la ciudad se construye desde las infraestructuras, y es al revés, las infraestructuras se construyen desde la ciudad, ¿ya? La ciudad de Buenos Aires nace antes que el puerto, es decir, tú mismo tú señalabas que el puerto, en el fondo, hasta casi comienzos del siglo XX, más que un puerto era una área cercana, próxima al litoral, donde incluso se había que desembarcar, digamos, en pequeñas embarcaciones, incluso en una carreta, que es muy linda la foto, que sacaba del agua la mercadería. Por lo tanto, uno podría decir que el puerto es posterior a la ciudad. Sin embargo, aquí nosotros tenemos la idea de que aquí hay puertos que en el fondo, desde el puerto se ha construido la ciudad, ¿ya? Entonces hay muchas infraestructuras que en el fondo son existentes, digamos, sobre el cual se va desarrollando
la minería es un caso típico, es decir, primero llegó toda la infraestructura para poder desarrollar el extractivismo y después vinieron los campamentos, después la ciudad, un poco también cuando uno ve digamos, las barracas de Manchester también, es decir, primero viene el desarrollo industrial y después se construye, se urbaniza. Entonces, desde otra perspectiva, todavía uno piensa que a lo mejor esas dos lógicas de se construye la ciudad desde la infraestructura o se construye la infraestructura desde la ciudad, conviven a veces en los ciclos. Entonces quería ver desde tu experiencia, independientemente de eso, sobre tu puerto, cómo lo ves. Súper. Gracias, Arturo. Vamos a recoger una última pregunta de esta ronda y después hacemos una segunda ronda. Isabel había levantado la mano primero. Sí, gracias, Pablo. Sí, me encanta escucharte porque efectivamente uno genera muchas reflexiones y inquietudes. Yo quería hacerte una pregunta desde el punto de vista de lo que es un poco la planificación, ¿no? Y a raíz, digamos, de las preguntas y de la relevancia, digamos, que tú expones en relación a las infraestructuras portuarias y particularmente me inquieta mucho la relación puerto-ciudad, ¿ya? También un poco lo que decía Magdalena en términos del planeamiento, si es primero la infraestructura y luego el planeamiento. Desde la planificación nosotros nos hemos cuestionado en varias ciudades en Chile esta relación puerto-ciudad, si realmente el puerto se integra en la ciudad, ¿ya? O de alguna manera se reconvierte en parte, digamos, de lo que es el sitio del puerto para, ¿no es cierto?, relocalizar inclusive, porque ha habido mucha discusión también en términos de relocalización de puertos, quizás un poco lo mismo que se enfrentaron ustedes en Buenos Aires. Pero también ahí yo veo una contradicción, ¿ya? En términos de que no es solo este deseo de integrar, sino que también se ha visto mucho conflicto, ¿ya? En esta relación, de no desear el puerto en los sitios más caros, frente a los centros históricos, donde compiten, digamos, con otras actividades como son los servicios, ¿no es cierto? La lógica de generar, de abrir los bordes costeros, digamos, hacia el... Y entonces, en esta fricción, ¿no es cierto?, que se da entre puerto y ciudad, han surgido respuestas que han desafiado el planeamiento en términos de buscar, por ejemplo, las localizaciones de puertos secos. Y eso ha implicado hacer uso de tecnología precisamente para hacer esta cosa de buscar la eficiencia desde el punto de vista de la funcionalidad de estas infraestructuras que permitan liberar espacio para efecto de lograr, digamos, compatibilizar, ¿cierto? Y ganar esos espacios que tienen una plusvalía importante en relación, digamos, también a lo que significa, digamos, esos patrones de localización. Entonces yo me cuestiono de alguna manera si también a propósito de lo que señalaste también, me inquieta esto de este marco teórico tan vasto y esta necesidad de testearlo y buscar dilucidar a partir de la teoría, digamos, estos fenómenos que son complejos, ¿no es cierto? Ver si tenemos algunas luces desde el punto de vista, digamos, de esta relación, puerto-ciudad en términos de, ¿cierto?, integración, digamos, o fricción. Será como un... Gracias. Muchas gracias, Isabel. Pablo, devolvamos estas tres preguntas y luego hacemos una segunda ronda. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, la primera y la segunda, la de Magdalena y Isabel, porque tienen un poco que ver con lo mismo. La relación puerto-ciudad. El primer tema es el planeamiento. O sea, son dos planeamientos totalmente distintos. No sé cómo será aquí en Chile, pero en general se da que en los códigos urbanos el puerto es una mancha de un solo color, un equipamiento X. El puerto suele tener su propia oficina de planificación, incluso tiene su propia policía, su propio estatuto, digamos, diplomático también, y generalmente está escindido. O sea, son situaciones paralelas. El horizonte de planificación del puerto suele ser 20, 15 años, no cambia, también es tanto opaco. No es una información pública como puede ser un código. Sobre todo que estoy como en tratativas con gente del puerto de Buenos Aires.
es eso, es un espacio blindado, es lo que se ve, y del otro lado no se sabe qué pasa. En relación a la transformación, y ahí lo vinculo con lo que preguntaba Isabel, bueno, sí, creo que esa es como la parte más conocida de los puertos, como todas las jugadas de renovación urbana que se ven dando desde la década del 90. En este contexto más postfordista o postindustrial de estas ciudades que abandonan su puerto, hacen una especie de paseo marítimo eh, conocido en todas las ciudades, un genérico tipo puerto. Eh, Se puede ver en Burgos, se puede ver en Rosario, se puede ver en cualquier lugar. De hecho, ya hay muchísimo escrito sobre eso, son como recetas de renovación urbana. Esa es un poco como la intrahistoria administrativa, política, quién decide hacer ese cambio. Eh, Tú hablabas de la eficiencia y la funcionalidad, no necesariamente es el primer factor. Eh, y los actores que toman esas decisiones no son actores locales, a veces ni siquiera son actores nacionales. Entonces se libera ese territorio cuando se da en algún lugar una ecuación económica que permite liberar. Y no necesariamente es cuando el municipio necesita hacerlo, cuando la ciudad necesita hacerlo. Entonces, con esta investigación, de algún modo lo que trato de hacer es ir más allá de la imagen inmediata del proyecto de renovación urbana, este fetiche de los ejercicios de la facultad, bueno, a ver qué hacemos con el predio. Nosotros no proyectamos el puerto, sí podemos hacer un diseño, pero eh, ese diseño es mucho más complejo, mucho más remoto, viene de otro lado, tiene otra lógica, hay que entender las escalas. Y retomo, eh, con la pregunta que tengo Arturo sobre el origen de- de las ciudades en los puertos, o si los puertos surgen en las ciudades. Y todo tiene que ver un poco con la misma lógica del enfoque de la investigación, de salir de una sola escala y salir de una sola temporalidad. Entonces, mm, uno podría decir, bueno, la historia del puerto acompaña la historia de Buenos Aires como ciudad. Pero esa es la historia urbana y es la historia, digamos, mainstream, como la que escribieron los historiadores y fueron contando los proyectos que hubo, los arquitectos, los urbanistas. Lo que me interesa es profundizar el origen del puerto en otra escala. Por ejemplo, el papel que tiene el puerto en el sistema colonial, que era un punto totalmente periférico, estaba atado, Cusco era el centro, y era un punto periférico, y como cuando aparece la primera revolución industrial y el auge del sistema mercantilista, Buenos Aires se elige como un punto clave de ese sistema y pasa a ser centro. Para mí ese es el origen, o ese es el origen que me interesa, más allá de la historia urbana, más allá de los estudios culturales que están muy bien, las infraestructuras, las particularidades, la arquitectura, el estilo, pero lo que me interesa son esas causalidades que aparecen en la escala macro, en la escala meso, pensar eso, esa arquitectura, pero pensándola como un punto periférico del sistema colonial, un punto central que ata Europa y América, de un lado un sistema urbano de ciudades más o menos horizontal, del otro lado un gran sistema regional de explotación agropecuaria. Para mí ese es el origen, o lo que pretendo aportar con este tipo de investigación, y discutir con la historia urbana, que es lo que hay hasta ahora. Muchas gracias. Vicenzo había pedido la palabra, luego ¿tu nombre? Rolando y después Marcelo. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante.
Yo no conozco Sudamérica, entonces mi punto de vista es prevalentemente europeo. Y tengo unas consideraciones generales sobre unas cosas que has dicho después de la presentación, que es relacionada a la dimensión temporal. Creo que la parte histórica preindustrial, es decir, antes de la segunda revolución industrial, y también la parte de ahora, que sería la gestión digital de las infraestructuras, podrían ser elementos muy interesantes para completar este marco, en referencia sobre todo a los niveles de variación, modificación que las relaciones entre puerto y ciudad o la localización del puerto puede efectivamente determinar en el territorio. Eso me parece muy interesante. Con respecto anche a un poco lo que decía Arturo antes, que sobre todo en el caso de las ciudades europeas, las relaciones entre puerto y ciudad es tradicionalmente, históricamente, mucho más fuerte, y también desde el punto de vista, me lo imagino, no solo espacial y funcional, sino después también del planeamiento. Ahora no, porque también en Italia, en Europa, tenemos planes completamente diferenciados y espacios cerrados, pero en la historia moderna, las relaciones fueron mucho más fuertes con respecto a la de ahora. Y una pregunta podría ser, desde este punto de vista, en las relaciones entre ciudad y planeamiento, entre relaciones funcionales y también estructurales, podría ser interesante desde mi punto de vista intentar, sobre todo, imagino, en las ciudades europeas que corresponden a la que estudias por Sudamérica, ver si hay una correspondencia entre relaciones funcionales entre puerto y ciudad y relaciones funcionales entre planes, correspondientes planes. Es decir, el sistema de planeamiento urbano y del puerto, si existe, están relacionados, y si estas relaciones comporta de alguna manera también una relación espacial o no. Entonces, verificar si el diálogo entre los planes, si hay planes, corresponde a una efectiva diferente manera de entender y de realizar las relaciones funcionales entre esos espacios. Eso me parece una cosa muy interesante, no solo mirándola históricamente, sino también en términos de intentar resolver problemas contemporáneos, actuales, entre relaciones funcionales entre espacios y entre instrumentos de planeamiento. Bien. Muchas gracias. Bueno, interesante la charla. Yo vengo de Valparaíso, entonces cuando vi el tema de este cambio que tuvo el puerto de Buenos Aires, me recordaba mucho en la época de Valparaíso en 1913, por ahí cuando empezó a decaer y dejar de ser un puerto principal en esta región. Y quería preguntarte un poquito sobre eso. Si la metodología considera, tomando en cuenta que hay un antecedente de análisis de hasta atrás, hacia adelante que vemos, si genera algún escenario, alguna prospección, es decir, por acá, mirando esos escenarios de los puertos, teniendo en cuenta que vivimos de cambios, en el momento, los puertos siempre han existido, van a seguir existiendo, en el momento han tenido mucho auge, tomando en cuenta este tema de intercambio de mercancías con China, y el mundo actual está cambiando en decir, bueno, nuestra relación ya no la vamos a llevar a China, lo vamos a traer a nuestros propios países, como está pasando entre Estados Unidos y México, donde se está trayendo la industria, se está acercando no a puertos, ¿no? A otras ciudades más cercanas a la frontera. Entonces, en ese sentido, esta metodología también, ha considerado como hacer prospección, es decir, en base a esto, podría ser este escenario que podría pasar en torno a los puertos a esta nueva economía, a una economía digitalizada, pero también está la robotización u otros elementos de intercambio de mercancías que se podrían dar. Ese es una primera pregunta. El segundo foco, creo que es importante consideración es el tema de lo mencionamos acá. Los puertos
se van adaptando de acuerdo también a estas crisis económicas. Nos pasa en Valparaíso en el 2010, hasta el 2014, se perdió en una inversión de un puerto hasta 8 o 10 containers de altura. Y ahora estamos en 2024 y hay una nueva propuesta de el puerto por una escala menor, como que se va adaptando a los nuevos escenarios. Entonces, un poquito de eso, me interesa saber si se contemplan escenarios futuros de cómo estarían considerándose los puertos. Sí, gracias. Muchas gracias. Voy a recoger dos preguntas más para que podamos cerrar. Sí, ustedes dos. Que pongo que me pregunta. Yo me pregunto, puntos de falencias que se han mencionado en las presentaciones, yo me pregunto si habrá sido o es importante, necesario incorporar multidisciplinariamente en estas discusiones a hombres de filosofía, que esas mentes realmente tienen una visión integral de cada detalle de los problemas. Y ellos sí tienen un criterio en sus juicios bastante atemporales y sus opiniones realmente pueden ser muy aplicables a problemas en cualquier época. Y sobre todo ¿cómo se llama? Los aportes de los pensadores contemporáneos. Yo pongo como un ejemplo sencillo, un caballero como Carlos Peña, que reflexione junto con ustedes estas situaciones. Realmente yo creo que y llegaría a un alcance muy lejos, un gran aporte para los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. La última pregunta. Claro. Se pueden escuchar todos, claro. Sí, muy interesante la presentación, me gustó bastante. El título era bien estimulante para mí. Estoy investigando infraestructura también de movilidad en este caso, en el sur austral, en la provincia de Chiloé, y de alguna manera me da cuenta que ahí, bueno, la infraestructura, las instituciones, por salud en este caso, no solamente son móviles, estáticas, o sea, son fijas, estáticas, están emplazadas en un lugar, sino que también se mueven en el plano instituyente, no solamente en el instituido. Y a propósito de eso, bueno, de ese sesgo, de alguna manera de mirar, preguntarte cómo ves ese emplazamiento, digamos, pero también esas desafecciones de los objetos y las materialidades que se mueven y transitan por los puertos, en este caso de Buenos Aires. Es como hay una relación en el fondo que de alguna manera podría eventualmente romper con este esquema dialéctico entre producción capitalista y emplazamiento de una infraestructura, llámese puerto en este caso. ¿Cómo ves esa configuración de movilidad también a propósito de un puerto, entendiendo que ahí transitan materialidades ya de alguna manera hacia el exterior? Y a propósito de lo mismo también, como soy sociólogo también, un poco como respecto a lo que decía Giovanni, como los diferentes actores también van ahí estableciendo una relación con el puerto, de alguna manera, y ver cómo está este sujeto social, de alguna manera, próximo, digamos, o digamos, en relación con la ciudad, en este caso de Buenos Aires, cómo está sucediendo este sujeto social. ¿Qué prácticas de subjetivación posible hay ahí con respecto a este puerto? Probablemente lo que decía Isa también, cómo hay ciertas limitaciones o resistencias de los pobladores a propósito de estos emplazamientos. ¿Cómo es el sujeto social ahí, con ese actor presente? Te lo pregunto a propósito de lo multidisciplinario, en todo caso, de tu propuesta, que es muy interesante. Muchas gracias. Pablo, ahora sí, la devolución. Muchas gracias. Eh, eh, sí, me parece interesante lo que propones de estudiar los extremos como el preindustrial y el actual. Eso desde ya. El tema que mencionabas de que es verdad que en cada periodo, en cada revolución tecnológica, la relación entre puerto y ciudad
cambia, pero yo creo que te refieres más a la relación entre puerto y ciudadanos, quizás. Bueno, yo lo pensé un poco así, no tanto lo formal. eh, y que las actividades que tenía el puerto dependen mucho o contaminan las actividades urbanas también. Yo, bueno, nací en Rosario, que era una ciudad portuaria. La aduana es ahora la municipalidad. Todos los depósitos son espacios, equipamientos colectivos. Toda la ciudad tiene la forma del puerto y aún por más que el puerto no esté, hay una idiosincrasia latente. Es parte de eso. Cuando yo era chico iba a jugar, caminaba al lado de los buques, porque el puerto se abría y se podía caminar por el muelle, por ejemplo. Bueno, no sé, me hizo acordar a eso. Pero la verdad que esa relación cambia, o sea, no solo con la ciudad, sino también con los ciudadanos, y eso es importante. Eso tiene que ver con el diálogo entre pares. Puede ser muy interesante hacer como una un diálogo entre planes del puerto y planes urbanos o los códigos urbanos. No lo tengo explorado o lo exploramos recientemente. En general siempre fue como una situación de bastante autonomía que el código urbano le da al puerto, sobre todo desde, no sé, los 80 en adelante. Es un lugar cerrado con administraciones, instituciones ad hoc específicas, y nunca hubo conflicto desde ese lado. Pero bueno, desde el lado del planeamiento, de lo que yo sé, pero bueno, tampoco lo estudié tanto, me parece una buena punta. Eh, en relación al código de Valparaíso que viene, también por un lado, bueno, lo que ya se conoce, más renovación urbana, sacar los puertos que quedan de las ciudades por una cuestión funcional, en el sentido portuario, de que se necesita más espacio, más cintura, y por una cuestión funcional del capital también de la renovación urbana, que esos suelen ser terrenos muy caros, frente a la costa, lugares consolidados, alta densidad, inmediatamente se ocupan. Bueno, tenemos millones de ejemplos, desde el de Hamburgo, Hafen City, hasta... eh, entonces, más renovación urbana. ¿Qué puede ser lo nuevo? China, tú lo mencionaste. China es muy interesante. ¿Por qué? Y en el caso latinoamericano también es muy interesante. Estoy empezando una investigación con otros colegas sobre China en América Latina. Tiene estrategias diversas. No es como Estados Unidos, Cargill, que compran, tienen como una lógica muy como claramente imperialista. Esto es mucho más diluido. Los chinos compran puertos, construyen puertos y rehabilitan puertos. Y también y cosas muy puntuales, son como estrategias muy difusas, como la acupuntura. Muy interesante lo que está pasando y muy poco confrontativo. Es como una diplomacia muy sutil, inversiones muy sutiles, eh, inversiones mínimas. O sea, en Argentina se habla mucho, ¿no?, de las inversiones chinas y el desarrollo, bla, bla, bla. Bueno, no invierten nada, o invierten lo mínimo, rehabilitan lo que ya existe. A veces cambian los directores, traen los CEOs y nada más. Todo sigue funcionando igual. Entonces hay como una lógica y una estrategia muy sutil. Hay un futuro de los puertos que en China, Brasil sé que están construyendo como 40 puertos, por ejemplo. Están construyendo uno también. Lo están terminando. En digitalización, bueno, eso está. Yo sinceramente no lo estudié del todo, pero bueno, la logística contemporánea permite, es casi un metagobierno, o sea, paralelo, y una sincronización global que permite un flujo de un movimiento que
es casi extraestatal. Easterlin, Keller Easterlin tiene un libro que habla un poco de eso. Escenarios de desarrollo, bueno, hay diferentes situaciones. El puerto de Buenos Aires que tiene la inercia, ¿no? De que no quieren largar, no sé por qué. O sea, bueno, sí hay una cuestión económica, pero bueno, siguen resistiendo ahí. Puertos como el de Rosario que son totalmente, es un puerto que compró China, Terminal 6, tiene su propia lógica, nadie sabe qué pasa. Tienen escenarios, pero tampoco los conocemos. Es como una cosa un poco opaca. En relación al colega que hablaba de incorporar filósofos, sí, por mi parte, no conozco a Carlos Pérez. Está de fondo toda la filosofía de Nicolás Borri, la estética relacional, con una mirada más horizontal, que lo toma Guattari también, como dispositivos tecnológicos, rizomas. Eso me ayuda mucho también a pensar los puertos desde otra perspectiva. La última pregunta, la primera pregunta no entendí mucho, quizás te pido que me aclares un poco. Relaciona la subjetivación, bueno, eso todavía permanece. Piensa que a la gente de Buenos Aires se le llama porteños, y eso es, bueno, nada, está totalmente naturalizado. Como le contaba Carlos Pérez, a pesar de todas las dificultades técnicas, en el siglo XX quería el puerto enfrente de la Casa de Gobierno, negociación. Entonces hay una cosa idiosincrática entre lo argentino, lo pampeano, lo porteño. Un arraigo tan fuerte, justamente estas cosas, yo les mostraba, porque hay toda una cuestión de ok, ¿cómo se dibuja esto? Sabemos que hay vínculos entre otros continentes y otros países que es dialéctico. Se me fue lo que iba a decir. Me quedé con la música, sí, ya. Pero venía, no, de... Si era parte de tu investigación. Sí, no tiene una parte central, pero sí me interesa, porque es muy fuerte también para avalar cuestiones políticas. O sea, en Argentina está muy fuerte el valor del campo y del puerto, como si fuera un valor nacional, pero bueno, cuánta gente recibe, ¿no? Del dinero de la soja y de los cereales que se exportan. Al mismo tiempo, Rosario le sacaron el puerto, dejó de ser una ciudad portuaria. Y los rosarinos piensan que viven en una ciudad de servicios, cuando en realidad están en el epicentro de la pampa sojera, tienen a 5 kilómetros un puerto de China y ni se enteran. Entonces, ahí entran los discursos, toda la cosa de subjetivación, de tratar de transmitir, yo creo, miradas opacas sobre este verdadero estrategias económicas, flujos de capital, etcétera. Ahí juega procesos de subjetivación. Bien, eso. Gracias. Un aplauso. Bueno, Pablo, Muchas gracias. gracias por la tremenda presentación, gracias por la conversación, a todas y todos los que participaron también. Gracias por su asistencia. Los invitamos a seguir atentos. Pablo, ojalá que tu estadía siga bastante bien. Y nada, muchas gracias y cerramos esta conversación. Muchas gracias.